Hoy comenzamos con la unidad 11, escurrimiento a superficie libre. En primer lugar, vamos a ver una breve introducción al tema como repaso de lo que ya vieron en teoría. Vamos a ver un poquito cómo se calcula la velocidad en canales, ¿no es cierto?, escurrimiento totalmente característico a superficie libre, el radio hidráulico, que es un parámetro geométrico importante y fundamental en el análisis de canales, y en particular vamos a analizar cómo se calcula o se analizan los canales trapeciales. En primer lugar, ustedes han visto en la teoría que para el cálculo de la velocidad en canales, ustedes empleaban la fórmula de Chezy. En la cual veíamos que la velocidad media en el canal puede determinarse con esta expresión que depende del coeficiente de Chezy, el radio hidráulico y la pendiente longitudinal del canal, que ahora vamos a explicar un poquito más. Una de las expresiones comúnmente empleadas para determinar el coeficiente de Chezy es la fórmula de Manning. Entonces, si nosotros reemplazamos esta expresión determinada experimentalmente por Manning en la fórmula de Chezy, obtenemos la expresión conocida como fórmula de Chezy-Manning o fórmula de Manning, que es la que vamos a emplear para calcular la velocidad media entonces en escurrimiento a superficie libre. ¿Tá? Cuando hablo de escurrimiento a superficie libre, recuerden la diferencia con lo que teníamos en cañería, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de un escurrimiento en la cual sobre mi superficie libre está actuando la presión atmosférica y ya no tengo ese funcionamiento de la cañería a presión, conducción a presión, que se daba en los sistemas de cañería que estuvimos analizando hasta ahora. En este caso, el escurrimiento se da por acción de la gravedad. En esta expresión de Manning, entonces, este coeficiente depende de la naturaleza de las paredes y lo vamos a obtener de una tabla que vamos a explicar después. RH es el radio hidráulico en metros y la pendiente longitudinal del canal. Ya de esta manera obtenemos la velocidad media en este canal. Entonces, el coeficiente de Manning depende de la naturaleza de las paredes y del estado en que se encuentran, ¿sí? Acá vemos cómo varían estos parámetros determinados de manera experimental. Ven, la velocidad es inversamente proporcional a este parámetro, ¿no es cierto? Es por ello que cuanto más rugoso sea, fíjense, cuanto más rugoso es, más grande será el coeficiente para poder provocar una disminución en la velocidad. Otro parámetro de la fórmula de Manning es la pendiente longitudinal, ¿sí? Entonces, a esto me refiero con pendiente longitudinal, la que se da a lo largo del eje longitudinal justamente de ese canal, ¿está? Y ustedes generalmente las escucharán definir como 0,5 por mil, por ejemplo, o la pendiente 1 por mil, sobre todo en esta zona, en la zona de resistencia o el Chaco, que tenemos pendientes bajas de sufrimiento, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Una pendiente de 0,5 por mil significa que cada 0,5 de una unidad, ¿sí? Varía 0,5 de una unidad en 1000 de esa misma unidad. Si es 0,5 metros, esta variación de 0,5 metros se da en 1000 metros, por ejemplo. ¿Está? Entonces, esta es la pendiente longitudinal, no confundirla con la pendiente de los taludes, que vamos a ver después. El radio hidráulico se define como una propiedad geométrica de la sección vinculada con las características hidráulicas. ¿Por qué? Porque es el cociente entre la sección hidráulica y el perímetro mojado. Cuando hablo de perímetro mojado, estoy hablando de la porción de cañería, o porción de esta sección que está en contacto con el fluido, que es justamente la que me ofrece la resistencia al paso del fluido. Por ejemplo, en este primer caso sería
este sector. En el caso de que tenga un tubo lleno, funcionando, ojo, a gravedad, no estoy hablando de presión, ¿sí? Sería un caso particular. Sería este el perímetro mojado. En este caso, el perímetro mojado sería únicamente las paredes y el fondo, en un caso de un canal trapecial y en un caso de un canal de tierra en forma irregular, está el perímetro mojado. Bien, dentro de canales trapeciales, vamos a diferenciar dos casos diferentes para estudio, para análisis. Los canales trapeciales de sección cualquiera y los canales trapeciales de sección de mínima resistencia. Como primer paso, vamos a analizar un poquito las características geométricas de un canal, ¿sí? La parte inferior de este canal se denomina ancho de fondo, nosotros lo vamos a denominar con las letras BF. H se denomina tirante, la altura entre el fondo y el pelo de agua, y la revancha, que se deja generalmente para garantizar que no existan desbordes en nuestro canal. Phi es la inclinación de nuestro talud. Y vamos a ver un poquito dentro de este triangulito que sacamos acá de nuestro costadito de nuestra pared del canal, una pared inclinada, las relaciones geométricas para facilitar después el cálculo. Si prestamos atención a este triángulo que se forma, ¿sí?, entre esta vertical y horizontal que me define la inclinación de mi talud, y denominamos A y X a la hipotenusa de ese triángulo, podemos plantear las siguientes relaciones geométricas. Tangente de phi, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, va a ser igual a sobre h. Despejando de aquí el valor de a, que me interesa determinar, a va a ser igual a tangente de phi por h. Vamos a denominar con la letra m a la tangente de phi y va a ser una característica entonces de este valor de m que nos define la inclinación de nuestro talud. Entonces, reemplazamos este valor de a por m por h. Ahora vamos a ver cuánto vale la hipotenusa. Entonces, simplemente planteando Pitágoras, podemos despejar de acá la hipotenusa de este triángulo y colocamos, sacando, digamos, de la raíz, si despejamos acá me queda m, la raíz cuadrada de esta expresión, saco factor común h, y lo saco de la raíz, me queda x igual a h por la raíz cuadrada de 1 más m cuadrado, y lo coloco acá, ¿sí? Esto me va a permitir para determinar después las características geométricas de la sección. Bien. Entonces, vamos a analizar en primer lugar el caso de canales trapeciales de sección cualquiera. Si yo quiero calcular la sección, simplemente, lo único que tengo que hacer es dividir esta sección en partes geométricas conocidas, como en este caso es un rectángulo, y dos triángulos. El área del rectángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al ancho de fondo por la altura. Y a eso le tengo que sumar dos veces el área de los triángulos, que van a ser igual a ¿qué? La base de este triángulo, que es m por h, ¿sí?, por el tirante, que es la altura, dividido 2. Entonces, de esta manera que determino el área del rectángulo, ancho de fondo por el tirante, más 2, ¿por qué 2? Porque son dos triángulos, y hago la base por la altura sobre 2. Simplificando, obtengo que esta expresión que me permite calcular el valor de la sección para un canal trapecial de sección cualquiera. ¿Hace falta saberla de memoria esa expresión? No hace falta para nada saberla de memoria, así que únicamente ustedes la tienen que plantear en función de las características que tengan en su sección. El perímetro mojado, ¿a qué va a ser igual? Otro de los parámetros que nos interesan, va a ser igual a la suma de la porción del canal, de esta sección transversal, en el cual está contacto con el fluido.
que va a ser igual a ¿qué? Al ancho de fondo más 2 veces la hipotenusa que habíamos calculado hace un ratito. Entonces, de esta manera podemos calcular nuestro perímetro mojado, el ancho de fondo, y 2 veces la hipotenusa de nuestro triangulito que calculamos recién. Luego, para poder determinar el radio hidráulico, que es nuestro parámetro que necesitamos para después calcular la velocidad media, planteamos la sección sobre el radio hidráulico, sobre el perímetro mojado, acá, sobre el perímetro mojado. Bien, luego, como particular caso de análisis de canales, nos interesa la sección de mínima resistencia. En esta sección, ustedes han visto en la teoría, se define como una sección que ofrece la mínima resistencia al escurrimiento del fluido, aquella en la cual se verifica que el perímetro mojado es mínimo. Y es por eso que ustedes plantearon esta condición en la teoría y obtuvieron estas dos expresiones en las cuales el área es igual a un parámetro T por el tirante al cuadrado, el ancho de fondo es igual a un parámetro S por H, los cuales dependen únicamente de la inclinación del talud. Y es por ello que, al depender únicamente de M, de este valor que nos caracterizaba la inclinación del talud, podemos tabularlos en función de M, ¿sí? Puedo hacer una tabla fácilmente en relación de M, T y S. Y eso es lo que está en la figura en la tabla 11. Son los valores de T y S que nos permiten únicamente analizar canales de mínima resistencia, ¿sí? O también podemos encontrar en la misma tabla una curva, ¿sí? Y ingresamos con el valor de M y obtenemos el valor de T o de S, dependiendo de cuál de las curvas toquemos en nuestro proceso, y nos permiten determinar los valores de área, la sección y el ancho de fondo en función del tirante, únicamente cuando tenemos canales de sección de mínima resistencia. Entonces, esto que vemos acá a la izquierda es válido para cualquier sección trapecial, ¿sí? Y depende pura y exclusivamente de la geometría. Lo que está a la derecha es únicamente válido para para los canales, ¿sí? Disculpen, que verifican esta condición. Y una condición más importante que falta para agregar es que en canales de mínima resistencia se verifica que el radio hidráulico es igual al tirante sobre 2. ¿Sí? Si ustedes ven en la teoría van a verificar esto que yo les estoy diciendo. Y estas condiciones son las que vamos a emplear para calcular, ¿sí? Canales trapeciales cualquiera o de mínima resistencia. Entonces vamos a suponer que ustedes tienen un caso y les digo yo, tenemos acá un canal, verifiquen si es un canal de mínima resistencia. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a definir su sección, van a determinar su perímetro mojado, van a calcular el radio hidráulico. Acuérdense que el radio hidráulico es sección sobre perímetro mojado. ¿Y qué van a hacer? Van a obtener un valor. ¿Y cómo sé si es o no de mínima resistencia? Entonces lo comparo con esta condición. Si se verifica que el tirante sobre 2 es igual al valor que yo obtuve a partir de las características geométricas de esa sección, entonces esta sección es de mínima resistencia. A continuación vamos a ver un poquito acerca de las tablas y el manejo de las tablas que van a encontrar en la sección de diagramas y tablas.